Un cordial saludo desde la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica del Maule, específicamente desde nuestro proyecto Invierte Woman, en este tercer workshop dedicado a todas las mujeres trabajadoras del Maule y en realidad a quienes decidan cuidarse, ¿cierto? Hoy con un tema que puede salvarnos incluso la vida. Vamos a hablar de las diferencias entre infarto y paro cardiorrespiratorio. Y para eso hoy en este workshop de Invierte Woman nos acompaña Óscar Quintanilla. Él es docente de la Escuela de Enfermería de la Universidad Católica del Maule y en sencillo, bien concreto, nos va a explicar cuáles son las diferencias, esta información clave que tenemos que saber para cuidar nuestra salud cardiovascular y para saber cómo enfrentar una emergencia cardíaca. Óscar, feliz tarde para ti y el auditorio es tuyo. Recuerden que pueden dejarnos sus consultas en el chat y posteriormente en las redes sociales. Por supuesto, también esperamos sus comentarios. Óscar Quintanilla, profe de la Escuela de Enfermería de la Universidad Católica del Maule, te dejo con nuestro público del día de hoy. Gracias, Mónica. Muchas gracias por la presentación. ¿Se escucha bien? Se escucha súper bien. Ya. Vamos a proyectar la presentación. ¿Se ve ahí? Sí. Ya. Súper bien. Bueno, gracias por la presentación, Mónica. Como tú comentaste, este es un tema muy importante, ¿cierto? Para todas las personas que lo van a poder revisar después a través de la plataforma, ya que como muy bien comentaste, esta presentación o lo que contiene brevemente o en simple, como tú lo mencionaste, puede ayudar a todas las personas que se conecten acá o a todas las personas que puedan ver la presentación a salvar una vida. Y eso es lo importante de la presentación. Vamos a hablar bien en concreto, de qué trata el infarto agudo del miocardio, de qué trata el paro cardiorrespiratorio, cuáles son las principales diferencias entre ellos y algunos mitos también. Todo esto relacionado con las mujeres, que es lo que nos convoca acá, cómo la vida laboral también impacta directamente y se puede ver reflejado en una patología tan fisiológica como el infarto agudo al miocardio. Entonces, como mencionaba Mónica, vamos a hablar de algunas diferencias entre infarto y paro cardiorrespiratorio. Vamos ya mencionando que no es lo mismo, ¿cierto? Y lo vamos a diferenciar a lo largo de la presentación. Algunos mitos en torno a esto y en torno a las mujeres, que es lo que nos convoca, y qué hacer en caso de un paro cardiorrespiratorio. Esto le puede ocurrir a cualquier persona en la calle, en la fila del banco, en la fila del supermercado, en el trabajo, y tenemos que estar preparados para poder dar una buena respuesta. Lo primero que tenemos que hacer es conocer cómo funciona nuestro corazón. Ya estos son los primeros pasos para poder dar una buena respuesta. Si ustedes ven la imagen, ¿cierto? El corazón está conformado por diferentes estructuras. Ya el corazón es un músculo y si lo asemejamos a un vehículo, el corazón es el motor de este vehículo. Para funcionar, el corazón necesita gasolina, ya, o sea, necesita sangre, que es lo que se ve acá. Ya el corazón como en sí como motor eyecta la sangre hacia el resto de los tejidos, pero también necesita sangre para funcionar él propiamente tal. Igual como lo hace un motor de un vehículo con el combustible. Pero también el corazón necesita electricidad, ¿ya? Si lo asemejamos al vehículo, ¿cierto? El vehículo funciona tanto con benzina, pero también con una parte eléctrica, necesita una batería. Y aquí es donde están las principales diferencias entre un paro cardiorrespiratorio y un infarto agudo al miocardio. Ya nos vamos dando cuenta que el paro cardiorrespiratorio tiene que ver con este problema de motor en donde la gasolina o la sangre sufre alguna alteración. En cambio, perdón, el infarto agudo al miocardio. En cambio, el paro cardiorrespiratorio tiene que ver con un problema de batería, un problema de electricidad. Y ahí es donde surgen, por ejemplo, las arritmias, que es algo que vamos a mencionar de aquí en adelante. ¿Qué es el infarto agudo del miocardio? ¿Ya? El infarto, como ustedes ven en la imagen, este dolor opresivo que yo puedo sentir, cómo se puede presentar y finalmente qué es lo que es. Para hablar necesitamos saber algunas estadísticas, porque hoy día es tan importante usted a través de este programa conversar sobre infarto agudo del miocardio. Si ustedes se dan cuenta en este gráfico, nos muestra cómo a lo largo del tiempo la mortalidad producto del infarto agudo del miocardio ha ido disminuyendo considerablemente y esto se asocia también a que otras patologías han ido en aumento. Pero aún así, las enfermedades cardiovasculares y específicamente el infarto agudo del miocardio continúan siendo de las principales causas de muerte a nivel nacional, a nivel mundial, y ese es un dato
no menor, ¿cierto? Alrededor del 30% de todas las muertes en Chile corresponden a enfermedades cardiovasculares. Y lamentablemente acá comenzamos con algunos signos negativos. Las mujeres tienen un riesgo significativamente alto, especialmente posterior a la menopausia. Todos los cambios que conlleva la menopausia, hormonales y en diferentes estructuras, genera que el riesgo de infarto agudo del miocardio aumente considerablemente. Como se menciona acá, después de la menopausia, los niveles de colesterol y de presión arterial tienden a alterarse, tienden a aumentar. Y eso es un riesgo tremendo para la enfermedad coronaria. Y las mujeres suelen consultar con mayor retraso. Ya este es un dato que me pareció muy importante porque algo ocurre allí. Ya quizás el dolor se lo aguantan, quizás no consultan de inmediato en el servicio de urgencia, creen que eso va a pasar, me voy a acostar mejor y al otro día voy a amanecer mejor. Las mujeres suelen consultar con mayor retraso. Y vamos a hablar desde ya que en todas estas patologías, tanto infarto como paro cardiorrespiratorio, el tiempo es oro. Por lo tanto, vamos a aprender algunos signos y síntomas que los van a llevar a ustedes a consultar de inmediato. El infarto agudo del miocardio, ¿ya? Básicamente es cuando una de estas mangueras que irrigan el corazón, son llamadas arterias, se ocluye. ¿Por qué se ocluye? Porque hay una obstrucción del flujo sanguíneo o de esta benzina o de la sangre que está llegando al corazón. Como ven ustedes acá en la imagen, ya una de las arterias principales, que es la arteria coronaria, se ocluye por una capa de lípidos, o sea, ya los factores de riesgo están aquí, están siendo muy importantes para afectar a este corazón. Se ocluye y se produce la muerte de una parte del corazón. Ustedes ven acá abajo en la imagen inferior donde dice arteria coronaria obstruida, que está un sector más oscuro, ¿cierto? Eso es lo que produce el infarto agudo del miocardio. Estas placas de ateroma que se forman tapan una de las mangueritas que irriga el corazón, una de las arterias, y esto provoca la muerte de una parte del corazón. Esto es lo que genera el dolor principal, ¿ya? Em, o sea, la peor consecuencia que puede tener el infarto agudo del miocardio es el paro cardiorrespiratorio. Por lo tanto, desde ya comenzamos a usar este lenguaje de que el infarto agudo del miocardio es diferente al paro cardiorrespiratorio. El paro cardiorrespiratorio es la complicación más grave que puede tener el infarto agudo del miocardio, pero el infarto es que una de las arterias del corazón está tapada y hay que destaparla, ¿ya? Para que vuelva a irrigar o a llevar sangre al corazón de la misma manera. ¿Cuáles son los principales factores que predisponen a un infarto? ¿En qué yo tengo que poner énfasis? ¿En qué es lo que yo tengo que mantener bajo control, ¿cierto? Lo primero, la edad. Ya a medida que va aumentando la edad, es un factor bien predisponente para sufrir infarto agudo al miocardio. Ya entre más edad, más riesgo. El colesterol también es súper importante. Ustedes vieron en la imagen anterior, por el borde de estas mangueritas, de estas arterias, se forman placas de ateroma. Si yo tengo el colesterol elevado, es muy probable que en algún minuto pueda sufrir un infarto agudo al miocardio. La diabetes mellitus también, si está descompensada, también es súper importante. ¿Por qué? Porque eh, desgasta las paredes de esta arteria, entonces predispone a que esta placa de colesterol que se va formando se pueda romper y finalmente se produzca este infarto. Hipertensión arterial, lo mismo, ya hay que mantenerla siempre controlada. Si bien estas patologías predisponen a que haya un infarto, es cuando están descompensadas. Por eso la invitación desde ya es a mantener sus patologías crónicas compensadas, consultar en sus controles cardiovasculares habituales, las personas que no son diabéticas, que no son hipertensas. Hay muchos métodos de screening, tanto privados como públicos, para que ustedes puedan mantener estas patologías bajo control. El tabaquismo, ya, aquí ya hablamos de algo que es adquirido, ya el tabaquismo es uno de los factores predisponentes más grandes de infarto agudo del miocardio. Y la obesidad, por eso también siempre se recomienda mantener una vida saludable, ¿cierto? Mantener una alimentación balanceada y todas las indicaciones que en Invierte Woman se han dedicado a fomentar tienen que ver con esto, con que no queremos que cada uno de ustedes llegue a tener un infarto agudo del miocardio, ¿cierto? Por eso hay que mantener esta fase de compensación. El tabaco es la principal causa evitable de enfermedad coronaria. Me tocó trabajar por un largo tiempo en la unidad coronaria del Hospital Regional de Talca
donde las patologías coronarias eran la principal causa de ingreso a esa unidad, ¿ya? ¿Por qué? Principalmente los pacientes que ingresaban allí eran pacientes tabáquicos, fumadores, en gran cantidad. Incluso muchas veces ingresaban cigarrillos a escondidas a la unidad para poder fumar. Eso es lo que tenemos que evitar, ya el tabaco de a poco, ¿cierto? Comenzar estrategias para ir disminuyendo porque a medida que aumenta la edad, el riesgo se va multiplicando en cuanto al consumo del tabaco. En el caso de las mujeres, el riesgo aumenta mucho si se combina tabaco y la toma de anticonceptivos orales. Ya eso es súper importante, siempre consulten con los médicos que le están recetando los anticonceptivos orales, cuáles son los indicados para ustedes, pero en conjunto con el tabaco el riesgo aumenta bastante, ¿ya? Y el sobrepeso y la falta de actividad física siempre se menciona como factor de riesgo prevalente, sobre todo en las mujeres. ¿Cuáles son los síntomas de un infarto en hombres y en mujeres? Y acá es donde tenemos que prestar una vital atención porque puede llevar a ustedes a confundirse, ¿ya? No siempre en las mujeres se va a presentar un infarto agudo del miocardio de la manera común, ¿ya? Si yo pienso en infarto agudo del miocardio, voy a pensar en un dolor torácico opresivo, ¿cierto? Como se ve en la imagen. Siempre se describe como esa sensación que un elefante se sentara en el pecho de usted, ya más que punzante es un dolor opresivo, no puedo respirar. Ese dolor se irradia hacia el brazo izquierdo. Si ustedes presentan un dolor opresivo en el tórax irradiado hacia el brazo izquierdo, signos claros de un infarto agudo del miocardio y hay que consultar de inmediato en el servicio de emergencia. Ahora, ¿qué es lo que pasa en las mujeres? Ya por anatomía, por temas fisiológicos, por cambios fisiológicos, se puede presentar de otra manera. ¿De qué manera? Dolor de garganta, de mandíbula, cuello, espalda, asociado a esta radiación hacia el brazo izquierdo, ¿ya? También puede haber un fuerte dolor u opresión en la zona baja del pecho. Ya no va a ser tan característico cercano al corazón, sino que va a ser en la llamada boca del estómago, como se llama coloquialmente. Entonces, el dolor en la mujer puede ser un poco más difuso, así como en los pacientes diabéticos, que el dolor no es tan característico como este dolor opresivo en el tórax cercano al corazón, puede ser un poco más difuso y ahí es donde lleva a las mujeres en cierto punto a no consultar de manera inmediata, ya a pensar que puede ser un malestar gastrointestinal, por ejemplo, a que hicieron una fuerza de mala manera, ya. Entonces, ojo, ya, para esto es importante, si ustedes tienen este dolor que se mantiene, que es constante, que es molesto, que aunque ustedes cambien de posición se mantenga, consultar en el servicio de emergencia. ¿Para qué? Tomar un electrocardiograma. Ustedes van al servicio de emergencia, tienen este dolor, se toma un electrocardiograma y se confirma o se descarta que puedan tener un infarto, ¿ya? Así que prestar atención con eso. El dolor en las mujeres, en este caso, no siempre va a ser tan típico como lo que se presenta siempre del infarto agudo al miocardio. Tenemos conectado el sonido. Vamos a ver este pequeño video como resumen de lo que es un infarto agudo al miocardio. Al sentir un dolor en el pecho muy intenso, opresivo y con sudoración, se debe acudir inmediatamente a un servicio de urgencias. Si este dolor dura más de 10 minutos y es en la zona entre la mandíbula y el ombligo, puede significar un infarto al miocardio. El 40% de las personas muere en las primeras horas después de un infarto por no recibir atención médica inmediata. Un electrocardiograma puede ser vital. Este examen es la mejor alternativa para confirmar o descartar un ataque. El infarto al miocardio es la necrosis o muerte de parte del corazón por no recibir suficiente suministro de sangre. Se produce cuando una de las arterias coronarias se obstruye, bloqueando o disminuyendo el flujo sanguíneo al músculo cardíaco. Este bloqueo ocurre cuando el colesterol y otras sustancias se infiltran en la pared interior de una arteria formando la placa de ateroma. Eso es lo que les Esta placa comentaba, se ¿eh? acrecienta y se acumula lentamente durante décadas. Algunas son inestables y se rompen. Cuando se rompe esta placa de grasa, se forma un coágulo que termina de obstruir la arteria por completo. Ya no circula más sangre. Estamos frente a un infarto. El tratamiento más efectivo es la realización de una angioplastía primaria con un implante de stents.
Este desobstruye la arteria y el flujo sanguíneo vuelve a ser funcional. Una vez recuperado el compromiso, debe estar con el estilo de vida, consultar regularmente al médico y seguir un tratamiento. Una alimentación saludable, rica en fibras, sin grasas y ejercicios regulares pueden hacer el gran giro hacia corazón sano. Entonces, recapitulando algunas cosas de suma importancia, ante un dolor opresivo, que sea difuso, que se mantenga, que ustedes, aunque no sea muy bien, muy claro en el tórax, consulten. Consulten en el servicio de emergencia. Como se mostraba en la imagen, el tratamiento final es destapar esa arteria. Lamentablemente hoy en día ese tratamiento solo se da en el Hospital Regional de Talca. Entonces, donde estén ustedes, Constitución, Peyúgue, Chanco, Cauquenes, donde sea, van a tener que ser trasladados al Hospital Regional de Talca si están sufriendo un infarto agudo del miocardio. ¿Ya? Esto también es de suma importancia. Ya acá hay factores de riesgo asociados al entorno laboral. Me interesa mucho que en esta presentación quede claro que un infarto agudo del miocardio no solo se va a producir por temas fisiológicos, en el sentido de una mala alimentación, del tabaquismo, sino que el estrés juega un factor muy importante. ¿Ya? Hay oportunidades en donde se produce un infarto agudo del miocardio porque esta manguerita, estas arterias que irrigan el corazón, se obstruyen, ¿ya? Y no solamente por una placa de colesterol, sino que simplemente se cierran. Y eso es por cambios hormonales producidos por el estrés. Puede ser estrés laboral. Me tocó en una oportunidad, por ejemplo, tratar a una señora que sufrió un infarto en la reunión de colegio de su hijo. Se enteró que iba a quedar repitiendo, ya ese golpe emocional, estrés que le provocó esa noticia, le produjo a la señora un infarto agudo del miocardio. Ya la misma sintomatología, dolor torácico, tuvo que consultar, finalmente había una arteria que se obstruyó y finalmente derivó al Hospital Regional de Talca donde se le hizo el tratamiento, ¿ya? Entonces el estrés es un factor completamente importante en el infarto agudo del miocardio. En Chile, los sectores de alta presión como la educación, la salud y otros presentan un riesgo o un niveles de estrés considerables, sobre todo en mujeres trabajadoras. Y eso es muy importante. El estrés produce infarto agudo del miocardio si no es tratado adecuadamente. El sedentarismo, la misma condición, ¿ya? Em, en el trabajo hay muchas personas que tienden a ser sedentarias, ¿ya? Entonces, ojo con esto, pausa activa, y ojo con lo que significa sedentarismo, que ustedes hagan un trabajo regular, ¿cierto? Que implique algún tipo de ejercicio físico, no precisamente va a dejar de ser sedentarismo. Entonces, ojo con eso, si ustedes sigan las instrucciones de sus prevencionistas de riesgo, de las personas que trabajan con ustedes, pausa activa, hacer ejercicio y no mantenerse en las mismas posiciones dentro del trabajo, porque el sedentarismo también es un factor de riesgo súper importante. Y hábito alimenticio, ¿ya? Esto me pasaba, por ejemplo, cuando trabajaba en turnos, la mala alimentación, comer a deshora, la comida rápida hoy en día está a la mano de cualquiera de nosotros. Entonces, ojo con la alimentación, quizás programarse, comenzar con mejores hábitos, el consumo de agua, ¿cierto? Que siempre se recomienda, son factores bien importantes en el infarto agudo del miocardio. Entonces, como cierre de esto, el entorno laboral, el estrés laboral, lo asociado al entorno laboral en sí, puede afectar directamente en que si yo no me cuido o si nosotros como trabajadores en general no nos cuidamos, puede haber un colega, un compañero o uno mismo que pueda sufrir un infarto agudo al miocardio. Como les Bien, comentaba, Oscar. perdón, dime, Tú Mónica. me dices si podemos pasar a las preguntas, Sí, porque obvio. aprovecho, te interrumpo para recordar que el chat está habilitado para que Oscar pueda guiarnos en estas dudas que eventualmente tengamos o al ser alguna consulta especial. Nada, no te interrumpo más. Sí, sí, claro, eso es importante recalcarlo. Quizá alguna situación que hayan vivido en su trabajo, que no les quedó muy claro, o cualquier información que podamos entregar por parte de lo que uno tiene conocimiento por cómo me desempeñé, lo podemos aclarar. Ahí creo que Marlene tiene una duda.
Activa tu micrófono, Marlene, para Perdón, escucharte. ahí sí. Sí. Bueno, muchas gracias por la presentación, Oscar. Estaba escuchando atentamente. Tengo un factor de riesgo muy importante y que algunos lo saben acá. Yo fumo, pero tampoco me quiero morir de un infarto. Y mucho se ha hablado y se ha masificado mucho el tema del uso de los vapers. Desde tu experiencia o lo que tú has podido ver en temas de esta patología, ¿cierto? En particular, ¿es bueno, es malo, es peor? ¿Cuál sería tu recomendación ahí finalmente? Porque yo trato de fumar menos y estoy en eso, digamos, pero la realidad es que hoy día todavía ese factor lo tengo. Entonces, Mm. mirando alguna alternativa, se me ocurre que quizás eso pudiese ser viable. ¿Cuál sería tu recomendación ahí? Y mira, muy buena pregunta porque están muy de moda hoy día los vaporizadores, ¿cierto? Sí. Estuve leyendo hace poquito y hay evidencia al respecto de que la verdad no mejora la salud cardiovascular, por decirlo de alguna manera. La recomendación es el cigarro y el vaporizador, ambos son malos. No puedo recomendar uno por sobre la otra, ¿ya? Hay algunos estudios que hablan que el vaporizador contiene como niveles de nicotina bien elevados que no están declarados, porque al generar combustión el vaporizador, en estos, por ejemplo, saborizantes de chocolate, ¿cierto? Que son del gusto de la persona que lo está consumiendo, al generar combustión, genera niveles de nicotina que son tóxicos y también genera adicción. Entonces, yo sigo en este círculo de... finalmente, en algún momento se vio como una opción para las personas que quieran dejar de fumar, vaporizar, pero seguimos en el mismo círculo. Y entonces, mi recomendación o mi opinión personal, ambos son Ambos. malos. Ya, Sí, la fuera. Ok. idea es dejar de fumar paulatinamente, Sí, ¿cierto? Hay claro, es que estrategias hoy en día, hay una falsa percepción ahí de que pudiese exacto, ser de quizás seguridad. menos malo. Sí. Mm. Qué bueno, muchas Como dato gracias. también a este tema de los vaporizadores, el año pasado, en 2003, la OMS emitió una alerta respecto del uso de vaporizadores y de hecho ya 21 países solo en América Latina lo tienen prohibido, incluido México, Brasil, Argentina, por ejemplo, ya prohibieron el uso de vaporizadores, por lo que nos explicaba Oscar. Sí, exacto. Y de Muchas hecho, gracias. si ustedes se dan cuenta, hoy día venden en todos lados cosas que incluso no están certificadas. Entonces hay que tener mucho cuidado con la combustión, los líquidos que genera la combustión del vaporizador. Sí, eso es importante. Gracias. Gracias, Marlene, por Entonces, tu pregunta. Continuamos, Oscar. sí, vamos con esta segunda patita, ¿cierto? Y me interesa acá estar muy pendientes porque esto es lo que puede salvar vidas, ¿ya? Ojo, pues. Considerablemente en el sentido de que el infarto o el miocardio es muy grave, ¿ya? No le estoy bajando el perfil. Si ustedes sufren un infarto, es una arteria grande del corazón que se ocluye, incluso puede llegar a la muerte, ¿ya? Pero si se trata a tiempo, hoy en día tenemos buenos resultados con el infarto o el miocardio. El problema es cuando este infarto genera un paro cardiorrespiratorio, que es la principal causa de muerte hoy en día de las enfermedades cardiovasculares, ¿ya? Y acá entramos en tierra derecha en este tema. ¿Qué es el paro cardiorrespiratorio? Se preguntarán ustedes, ¿ya? Y esto es habitual hoy en día. De hecho, hay una noticia que ha salido en todos los portales de un futbolista que falleció, un uruguayo, en una cancha de fútbol, producto de un paro cardiorrespiratorio, ¿cierto? A causa de una arritmia maligna, y es lo que vamos a clarificar hoy día. El paro cardíaco es la pérdida abrupta de la función cardíaca, es decir, el corazón deja de latir inesperadamente. Como les comentaba al principio, este automóvil, ¿cierto? Que es la persona que funciona con benzina y que se ocluía una arteria, eso era el infarto. Ahora estamos viendo qué pasa con la batería de este automóvil, ¿ya? Y si la batería tiene algún problema, genera mala distribución de la electricidad, o sea, el auto se va a detener. Y eso es lo que le pasa a la persona cuando tiene un paro cardiorrespiratorio. No hay electricidad que eche a andar ese corazón, ¿ya? El paro cardíaco es desencadenado por un mal funcionamiento eléctrico del corazón. Ahí está la principal diferencia. Cuando una persona está en paro cardiorrespiratorio, porque ustedes pueden ir caminando por la calle, ¿cierto? Una persona se desmaya, no necesariamente va a estar en paro cardiorrespiratorio, ¿cierto? A lo mejor tiene signos de hipoglicemia, ¿cierto? Le bajó el azúcar, a lo mejor esa persona sufre crisis de angustia que también pueden generar una alteración de conciencia o un desmayo,
Pero cuando el paciente no responde, no respira y no tiene pulso, el paciente está en paro cardiorrespiratorio y hay que realizar maniobras para salvarle la vida a ese paciente. ¿Qué significan estas tres grandes cosas? El paciente no responde. O sea, yo de manera fuerte voy a hablarle al paciente. Mónica, Mónica, ¿cómo estás? Mónica, ¿me escuchas? Hola, ¿cómo está? ¿Me escucha? Lo voy a zamarrear, ¿cierto? Desde los hombros. La persona no responde. La persona no respira. Yo me acerco mi oído a la boca del paciente, ¿cierto? Y escucho si es que está jadeando, si tiene alguna respiración. El paciente no respira. Y finalmente, el paciente no tiene pulso. Y acá el pulso ustedes lo pueden tomar en el cuello, ¿cierto? En el brazo, en la mano. Pero si tienen la duda de que si el paciente tiene pulso o no, pero no responde y no respira, ustedes inician RCP o maniobras de reanimación, ¿ya? Hoy en día esa es la recomendación, porque yo habitualmente no ando por la calle tomando el pulso. Entonces, ¿qué pasaba? Había un paciente que se desmayaba, una persona le tomaba el pulso y decía, no, sí tiene pulso. Otra le decía, no, no tiene pulso. Entonces, por eso se sacó del algoritmo de algún algoritmo y hoy en día si el paciente no responde, no respira y yo tengo la duda del pulso, inicio maniobras de reanimación. Y estas maniobras las vamos a ver ahora un poquito más adelante. Esto es lo que le puede pasar a cualquiera de ustedes. Ya me interesa que lo vean, observen, comentemos quizás después. Es una situación que pueden estar viviendo, sobre todo ahora que vienen las fiestas patrias. Ya, revisemos. Nunca pensé que me iba a pasar. Mi marido estaba haciendo la carne, fumando, bebiendo alcohol, como siempre. Conversábamos y reíamos. Todo iba bien. De repente él sintió un dolor muy fuerte en el pecho. Estaba desorientado. Se cayó al piso. Quedó inconsciente. No se movía. Su mirada estaba perdida, sus labios morados. Yo gritaba. No sabía qué hacer. Ni siquiera sabía el número de la ambulancia. Estaba desesperada. Fueron solo un par de minutos. Los minutos más largos de mi vida. Mi marido murió. Y yo no supe qué hacer. Las emergencias ocurren en cualquier momento y lugar. Estar preparados puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Tú puedes ayudar. Si ve que una persona se desploma repentinamente, arrodíllese a un costado de ella y evalúe el nivel de conciencia, moviéndolo y hablándole. Si esta persona pierde el conocimiento, no reacciona al estimularla, no tose, no se mueve, no respira o la piel se torna azul, tú puedes realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar muy simples y fáciles de aprender que permitan mantenerla con vida en espera de ayuda especialista. Usted u otra persona llame rápidamente por teléfono a la ambulancia del SAMU al 131 u otro sistema de servicio de emergencia privado. Una vez que esté arrodillado al lado de la persona, ubique el talón de su mano en el centro del tórax, a la altura de las axilas, y la otra sobre esta, idealmente con los dedos entrelazados. Sus brazos deben quedar rectos, perpendiculares al suelo, y sus hombros alineados con la línea media de la persona, sin flectar los codos. Inicie compresiones, logrando que el tórax se hunda y regrese a su posición inicial, permitiendo así bombear la sangre principalmente al cerebro, corazón y pulmón. Comprima entre 100 y 120 compresiones torácicas por minuto al ritmo de la canción Stayin' Alive, sin detenerse.
Si tiene entrenamiento al completar 30 compresiones, dé 2 respiraciones boca a boca, cubriendo herméticamente la boca de la víctima y tapando la nariz. De lo contrario, solo aplique compresiones. Si dispone de un DEA, enciéndalo y siga las instrucciones lo antes posible. Continúe hasta que la persona se recupere o llegue ayuda más preparada. No se debe tocar al paciente. Analizando, manténgase alejado del paciente. Pulse ahora el botón naranja parpadeante. Descarga aplicada. Si la persona se recupera, recuéstela de lado mientras llega la ambulancia. Recuerde, primero evalúe nivel de conciencia. Solicite ayuda a la ambulancia. Inicie compresiones torácicas. Si dispone de un DEA, utilícelo lo antes posible. No espere para aprender. Lo importante de ese video es que las maniobras son tal cual como aparecen ahí. Ya esta presentación va a quedar grabada para ustedes. Repásenla, compártanla con sus compañeros de trabajo para que puedan tener claro cómo reaccionar ante un evento de una emergencia cardíaca como el paro cardiorrespiratorio. ¿Ya? Em, para ir finalizando, es importante repasar algunas diferencias entre paro cardiorrespiratorio e infarto agudo del miocardio, ¿cierto? Tenemos claro entonces que el paro cardiorrespiratorio era un problema eléctrico, puede ser una arritmia, por ejemplo, un problema eléctrico del corazón. Y el infarto agudo del miocardio es que eso ocluye una arteria o se cierra una arteria, por ejemplo, producto de estrés, como les mencionaba anteriormente. Entonces, ojo con eso. Insisto, el estrés puede provocar un infarto agudo al miocardio. Y algunos mitos. ¿Los infartos solo ocurren en personas con antecedentes familiares? Falso. Ya el infarto no discrimina, le puede ocurrir a cualquier persona. Tenemos factores de riesgo que lo repasamos, pero es falso. Le puede ocurrir a cualquiera. ¿Ya? ¿El dolor torácico o de pecho desaparece? No. ¿Ya? Si desaparece, eso es falso. ¿Ya? No quiere decir que si desaparece y vuelve no sea un infarto. Solo se necesita RCP si las personas están inconscientes. También es falso, ¿ya? Ustedes ya vieron el video, el RCP lo vamos a realizar cuando la persona está en paro cardiorrespiratorio. ¿El uso de un DEA o de un desfibrilador es peligroso? También es falso, ¿ya? Lo más importante del desfibrilador es que ustedes sepan dónde se enciende porque después tienen que solo seguir las instrucciones de este. ¿Es necesario hacer ejercicio si se tiene una dieta saludable? Perdón, ¿no es necesario? Falso. Ya el ejercicio siempre va a ser recomendado. Por eso, para los jugadores de fútbol, por ejemplo, amateur, o en este caso la mujer está muy en boga el fútbol femenino, la recomendación no es dejar de hacer ejercicio. Ya la recomendación es usted chequéese, vaya a sus controles, tómese un electrocardiograma si corresponde, controle sus niveles de colesterol, de presión arterial y continúe realizando ejercicio. ¿Ya? Y un mito bien importante que está hoy en día bien en boga, las vacunas aumentan el riesgo de paro cardiorrespiratorio. Falso, ya no hay ningún reporte que nos diga hoy día a nosotros que vacunarse contra COVID, influenza, etcétera, aumenta los riesgos de tener un paro cardiorrespiratorio. Lo mismo que las bebidas energéticas, el consumo hoy en día de bebidas energéticas no generan un paro cardiorrespiratorio, pero ojo ahí, un paciente que tenga una arritmia de base y jamás se haya estudiado, es muy probable que la bebida energética pueda desencadenar el paro cardiorrespiratorio. Por eso insisto, la invitación es a mantener todos sus chequeos al día. No sé si hay alguna duda, consulta, sugerencia, algún caso que ustedes hayan vivido. Ahí dejo el micrófono abierto. Mónica, no sé si en el público hay alguna duda o consulta. Por ahora no, pero espero que se animen, Oscar, a resolver sus dudas, porque esto sí que nos puede salvar la vida, como ya lo mencionaba. De hecho, aquí que tenemos entre el público varios miembros de nuestra comunidad universitaria, aprovechamos de pasarles el aviso que pronto, de hecho, la Escuela de Enfermería abrirá capacitaciones para el uso de desfibriladores automáticos externos para saber utilizarlo y para saber actuar ante una emergencia cardíaca. Ahora, tú nos mencionabas el tema de acercarnos a urgencias y nos dabas un dato súper importante y es que las mujeres consultamos menos o nos demoramos más en consultar. Y eso es un tema que hemos hablado aquí en Invierte Woman porque no priorizamos nuestra salud. Ahora,
muchas veces o es común que digan, fui a urgencias, me acerqué al CESFAM, pero no me resolvieron o me demoré mucho en el hospital. Orientemos un poquito a la gente de cómo usar este servicio de atención primaria, cuándo ir al hospital y también cómo ser específicos en los síntomas para que el personal de salud también nos sepa guiar. Claro, bueno, ustedes saben que nuestra región tiene una geografía bastante extensa y bastante cambiante, ¿ya? La recomendación es clara en el sentido de decir, si yo tengo un dolor torácico irradiado hacia el brazo izquierdo o un dolor torácico en la parte baja del tórax, que es constante, ustedes acudan al servicio de emergencia del hospital más cercano, que es el que le puede brindar la atención, y ser claro en las instrucciones. Tengo un dolor torácico opresivo que no ha cedido con nada y continúa, ¿ya? Continúa, O es tengo una persistente. presión muy fuerte en el pecho, ¿cierto? Exacto, exacto. Eso es una palabra clave para que lo puedan categorizar. Recuerden que en el sistema de emergencia lo atienden según categorización. Si hay una persona que llegó 4 horas antes que ustedes, pero ustedes tienen dolor torácico, probablemente ustedes los tienen que atender porque eso es una categorización de riesgo alto en donde probablemente ustedes están sufriendo un paro, o sea, un infarto agudo del miocardio. Ya, entonces los van a priorizar. Dolor torácico opresivo, permanente, irradiado hacia el brazo izquierdo, electrocardiograma seguro. ¿Ya? Y con eso van a confirmar o descartar, ¿ya? Pero esa es la indicación clave, ¿ya? Y Tú nos recuerden mostrabas que el hay, tiempo de instauración, perdón, Mónica, ¿ya? Y les van a preguntar, ¿hace cuánto le duele? Y hay que tratar de recordar eso porque es un dato bien importante, ¿ya? claro, porque si dejamos pasar horas se convierte en una parada cardíaca Exacto. Eh, derechamente. Nos mostrabas que hay distintos síntomas de hombres y mujeres. Tú tienes amplia experiencia en la clínica, ¿cierto? En la UCI. ¿Cuál es el síntoma más habitual en nosotras? He escuchado incluso que dolor de estómago más que el del brazo. ¿Cuál es el más común en tu experiencia? Sí, hay un síntoma, dos síntomas claros. Uno es este dolor que no es específicamente torácico, sino en la parte baja, en la boca del estómago, ¿cierto? Es un dolor, no es punzante, que muchas veces las mujeres lo confunden con un malestar gastrointestinal. Comí algo, por eso me voy a acostar, se me va a pasar mañana. No, es un dolor opresivo en la boca del estómago. Y eso se asocia generalmente a sudoración, a sensación de bochorno, sensación de que tengo calor a pesar de quitarme un poco de ropa. Ese bochorno, esa sudoración, en conjunto con el dolor, pueden ser síntomas claros de que está sufriendo un infarto, pero no con signos típicos, ¿cierto? Porque siempre nos hablan que el infarto, dolor torácico irradiado al brazo, pero ojo, que sobre todo en mujeres y en pacientes diabéticos se puede presentar de otra manera. Y ese dolor, que comienza también se irradia hacia la espalda. Ustedes pueden sentir esa opresión después en el sector lumbar. Entonces es importante que si ese dolor es persistente, consultar, porque eso les puede salvar la vida finalmente. Tabaquismo y anticonceptivos. Ese fue otro punto que mencionaste y que seguramente las mujeres que nos están escuchando estén en esa situación. Allí que lo recomendable, acudir a quién para que nos guíen este proceso o de dejar las hormonas o utilizar otro método anticonceptivo. ¿Quién nos puede guiar? ¿Qué profesional? ¿Y por qué es importante no mezclar estos dos aspectos? Claro, sí, el cambio hormonal que produce tanto el tabaquismo como el consumo de anticonceptivos orales es tremendo. Lamentablemente las mujeres, yo creo que en su gran mayoría tienen esta carga y es importante que en el momento en que el ginecólogo, ayudado por la matrona, generalmente en atención primaria, deciden cuál es el anticonceptivo a utilizar por parte de la mujer, sepan que el consumo de tabaco es activo, ¿ya? Porque eso puede variar entre, por ejemplo, un anticonceptivo oral que tiene mayor carga hormonal que otro, o quizás les van a recomendar utilizar otro dispositivo, ¿ya? Quizás algo subcutáneo o otro dispositivo de anticoncepción. Pero es importante que los profesionales conozcan el dato, doctor, yo fumo y fumo activamente, ¿ya? Y no pienso dejar de fumar, por decirlo de alguna manera. En ese sentido hay que ser bien como decir la verdad, Sinceros y sí, francos, sincero, sí. sí, sincero, porque esta carga hormonal puede predisponer a esto otro, ¿ya? La recomendación siempre es ocupen el anticonceptivo oral de preferencia e idealmente dejen de fumar o consuman lo menos cantidad posible de tabaco. Sí, Claro, porque lo veíamos en el workshop anterior, Marlene nos explicaba que
el tabaco endurece las arterias y por tanto no va a ser el mismo flujo, ¿cierto? Y podría generarnos un fallo cardíaco. Ahora, nos veíamos en el video que el infarto se genera por un daño acumulativo de años. Eso quiere decir que ya, o sea, si yo ya no me cuidé los 10 años pasados, ya no estoy a tiempo de cuidarme y dejo así, o estamos realmente todos a tiempo de empezar a cuidarnos. Y considerablemente el daño es acumulativo, eso es lo importante. Ya si yo fumé 10 años desde hoy día que voy a dejar de fumar hacia atrás, probablemente hay un daño que ya está instaurado. Lo importante es que de aquí en adelante el daño no va a persistir. Ya entonces la invitación siempre es a tomar medidas, porque aunque a ver, yo no puedo decir ya fumé 15 años, así que ya no tengo nada que hacer. No, ya tanto a nivel pulmonar como a nivel vascular, también hay un cierto grado de regeneración, ¿ya? Entonces, ojo con eso, que si yo puedo tener una carga, por ejemplo, familiar también, donde mi papá, mi abuelo o algún familiar tuvo algún infarto y yo estoy consumiendo tabaco, ojo, porque esto va sumando. Como tú mencionabas, esto es un acumulativo, pero siempre vamos a estar a tiempo para tomar medidas, ¿ya? Porque es un puntapié inicial para comenzar a disminuir el riesgo finalmente. Eso es lo importante. Y yo te puedo mencionar que el 90% de los pacientes que ingresaban a la unidad coronaria eran pacientes tabáquicos. Entonces, es considerable, considerable. Importante considerar esa información. En el chat vemos que están preparando una consulta y dice, entre unos minutitos tarde, dice Ruby, no importa, Ruby, bienvenida. Siempre aquí la información está disponible para que todas las mujeres nos cuidáramos. Dice, no me quedó muy claro si la maniobra de RCP puedo aplicarla solo cuando la persona no respire y no tenga pulso. O sea, solamente allí procedo a la maniobra o en qué condiciones. Vemos estos puntos que nos mencionaba. Recuérdanos, Oscar. Sí, esto es súper importante porque les puede pasar en cualquier lugar, como les comentaba, en el trabajo, en la fila del banco, en la fila del supermercado. Si ustedes van caminando y ven que una persona, un paciente se desploma al lado de ustedes, ¿qué tienen que ustedes verificar? Uno, que no responde. O sea, ustedes lo van a zamarrear, el paciente no va a responder. Dos, que el paciente no respira. Ustedes pueden observar su tórax, ¿cierto? No se eleva y mejor aún pueden acercar su boca hacia, o sea, su oído hacia la boca de la persona, no respira. Tenemos esas dos claves. El tercero es que el paciente no tiene pulso, pero si ustedes tienen la duda entre que tiene pulso o no, iniciar maniobras de RCP. Esas tres cosas me hacen pensar a mí, o sea, me certifican que el paciente está en paro cardiorrespiratorio. Por ejemplo, si un paciente se desploma, pero ustedes ven que está respirando, eso no es un paro, por lo tanto, yo no tengo que hacer maniobra. Y lo más probable es que si ustedes inician RCP, les va a llegar una patada, un combo, porque las maniobras son dolorosas. ¿Ya? Entonces, tienen que pensar esto, un paciente cuando está en paro cardiorrespiratorio está muerto. Lo que ustedes quieren es revivirlo, volver a echar a andar ese corazón. Es así de grave. El paro cardiorrespiratorio, no hay nada más grave que el paro cardiorrespiratorio. Por lo tanto, yo lo que quiero es rescatar a ese paciente y básicamente traerlo a la vida nuevamente con estas maniobras que pueden ser tan simples, pero pueden salvarle la vida. Claro, literal es una parada cardíaca, se Exacto. le cayó la batería, se acabó. Quiero entrar en un punto para ir cerrando, Oscar. Todos hemos dicho la frase o todos hemos escuchado la típica frase, de algo hay que morirse. No voy a dejar el tabaco porque de algo hay que morirse. No voy a cambiar mis hábitos porque de algo hay que morirse. Tú, que en tu experiencia clínica, ¿cuáles son esas secuelas después de un infarto que no se atendió a tiempo o de una enfermedad coronaria que no se atendió a tiempo? Sí, mira, este es un punto bien importante porque sufrí un infarto y si ustedes tienen la suerte de que todo se activó de manera correcta, consultaron, lo trataron, va a dejar secuela en el corazón. Entonces, uno, tengo una alta probabilidad de volver a sufrir un infarto agudo del miocardio. Dos, tengo una alta probabilidad de sufrir un paro en algún momento, que este corazón se desgaste tanto y la batería se acabe. Y tres, que la capacidad funcional de ustedes quede completamente disminuida. Por ejemplo, no ser capaz de subir al segundo piso de mi casa o tengo que ir a hacer un trámite, tengo que subir a un tercer piso, solo voy a poder ocupar el ascensor porque ya no voy a poder. Piensen que el corazón, por decirlo de alguna manera, lo que eyecta o envía de sangre es alrededor de un 70%. Después de un
paro, o sea, de un infarto agudo al miocardio, bajamos al 30, incluso al 20, hay personas que al 10%. Eso significa que el oxígeno que llega al resto del cuerpo es muy bajo, por lo tanto ustedes, si antes caminaban todo el centro, por decirlo de alguna manera, ahora van a caminar una cuadra, se van a cansar, van a tener que parar, sentarse, no van a poder realizar alguna actividad. Si en su trabajo, por ejemplo, si su trabajo requiere de actividad, va a ser totalmente invalidante. Entonces acá esa frase de algo hay que morirse cobra mucha importancia porque probablemente hoy en día con la respuesta que tiene el sistema de emergencia, ustedes no se van a morir de un infarto, pero las consecuencias que pueden ser familiares, ¿cierto? En el trabajo, son tremendas porque ustedes ya no van a ser funcionales como antes, ¿ya? Y eso es lo que tenemos que prevenir. Claro, y lo ideal es llegar a nuestra vejez lo más funcionales y autónomos posibles, porque si no la Exacto. calidad de vida disminuye un montón cuando alguien se vuelve totalmente dependiente y como tú lo dices, la dinámica de toda una familia se ve alterada de manera muy compleja. Bien, muchísimas gracias, Oscar, por esta información que nos ha clarificado la diferencia entre un infarto al miocardio y un paro cardiorrespiratorio, ¿cierto? Un infarto, una acumulación dentro de la arteria que en algún momento nos puede generar unos síntomas y ya saben, Oscar nos ha dado la clave, dolor en el pecho que me oprime muchísimo. Allí yo tengo que acudir a urgencias. Y un paro cardíaco que es una parada, literalmente el corazón deja de funcionar y es lo más grave que nos puede ocurrir y necesitamos hacer una maniobra de RCP. Bien, les invitamos entonces a acompañarnos próximamente el 26 de septiembre. Realizaremos un nuevo workshop, esta vez ligado a lo que ya Oscar nos delimitaba un poco y es el estrés, cómo nos afecta el estrés y esta doble presencia, ¿cierto? Retomamos esta área dentro de Invierte Woman y les recordamos que en octubre vamos a hacer nuestro seminario internacional de cierre y los invitamos a revisar más información próximamente en nuestras redes sociales @faxa_UCM y @inviertewoman. Muchísimas gracias por acompañarnos en este workshop Infarto versus paro cardiorrespiratorio. Feliz tarde para todos y recuerde compartir este video a todas las personas que usted quiera que empiecen a cuidarse, a todas las mujeres que usted ama, dígale, infórmese en Invierte Woman de forma sencilla, concreta, para cuidarnos entre todas. Feliz noche para todos.